Con motivo de la próxima conmemoración del 12 de octubre, fecha en la que celebramos el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza y el Descubrimiento de América, donde se recuerda el surgimiento de una nueva civilización en nuestro territorio, marcada por la mezcla de razas y culturas que dieron origen a nuestra nación, he decidido leer este libro del Dr. Marcelo Gullo Olmedo, un académico argentino con una destacada trayectoria en el ámbito de las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salvador en Buenos Aires y tiene una maestría en Relaciones Internacionales con la especialización en Historia y Política Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra. Además, se graduó en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Gullo ha sido también profesor en la Escuela Superior de Guerra y en la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, y es investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense en Brasil. A lo largo de su carrera ha sido conferencista en varios países como España, Italia, Argentina, Brasil y Rusia. En sus obras más conocidas se encuentra Madre Patria y este libro que vamos a leer el día de hoy, Nada por lo que pedir perdón, en la que aborda temas históricos desde una perspectiva crítica, desmontando la idea de la leyenda negra. Cuando hay una falsedad deliberada que niega la verdad de los hechos y se confunde con las interpretaciones y opiniones interesadas y subjetivas, en todo ello existe una violencia latente que acaba llevando en una destrucción mayor en los seres humanos afectados. La historia del siglo XX nos ha dado terribles ejemplos. Lo que debemos a los muertos, decía José de la Quintana, son dos cosas: justicia y verdad. Principio de justicia y no de venganza, puntualiza Agnes Heller en el siglo XX, en buena medida discípula de Arendt. Uno puede perdonar a sus enemigos, pero no puede perdonar en nombre de otros. El perdón, como la culpa y la responsabilidad, son interrelaciones entre individuos y no entre abstracciones. Historia y futuro impiden olvidar el pasado, pero los actos de justicia posteriores a veces pueden conducir a una serie de injusticias, sobre todo en contextos fuera de toda ley. No es el momento de desarrollar este sensible tema, pero de forma implícita está contenido en las líneas siguientes. Marcelo Gullo ha dado un título brillante y valeroso en este libro, Nada por lo que pedir perdón. En una mezcolanza político-moral, populista, victimista, es conocida la pretensión de petición de actos fundamentalmente políticos de reconocimiento de culpas, 500 años después de acontecimientos históricos complejos, a estados, personas o pueblos que nada tienen que ver con los hechos de sus antepasados, salvo una historia, como todas, con sombras y luces, que les es común y necesaria para poder comprender la vida y la existencia. Pero la historia no es ningún tribunal que intente juzgar y determinar los sucesos pasados, como si fuera un juicio final en el Valle de Josafat, como decía con humor uno de mis maestros historiadores, don José Antonio Maraval Casesnoves, sino una disciplina que sobre la base de la investigación y de las fuentes cuenta lo más objetivamente posible la historia de los humanos a través de los siglos, un testigo del tiempo y de nuestra existencia. El historiador Gullo contesta con los datos y con las fuentes a esta pretensión, demostrando paso a paso que los hechos son tan ricos que lo positivo destaca respecto a lo negativo. No hay nada por lo que perdonar. Los españoles llevaron a América su cultura, su religión, su lengua, su organización social, los valores de la civilización occidental, todo lo que eran y tenían. Llevaron consigo un corpus legislativo, las leyes de Indias y otras disposiciones sucesivas que permitían recurrir ante los tribunales de justicia a los súbditos del rey de España, bajo la potente protección de la monarquía hispánica o monarquía española, como se llama en su época, como señalará también Hannah Arendt en su gran obra Los orígenes del totalitarismo. No puede haber derechos humanos si no hay poder estatal o global dispuesto a protegerlos. Las Indias no fueron nunca colonias. El mestizaje, como decía Carlos Fuentes, ha sido y debe ser el orgullo diferenciador contrario a todo racismo. La monarquía hispánica fue policéntrica alrededor del mundo. México fue el centro más importante de esa monarquía, pero había varios a uno y otro lado del Atlántico. La universalidad fue un hecho que cambió el mundo, con sus costos y sus aciertos. En cualquier caso, importa hacer algunos apuntes más sobre esta cuestión de hechos, culpas y perdones. Arendt de nuevo da claves básicas en el proceso del texto Responsabilidad y Juicio. Contra el todos somos culpables, denuncia su falacia extrema. Nadie entonces lo es. Para empezar, hay que diferenciar culpa y responsabilidad y, en esta, hay grados y ambas son siempre individuales.
No existen responsabilidades colectivas, salvo en casos concretos políticos y legales para los que forman parte de corporaciones así estructuradas voluntaria o involuntariamente, ni mucho menos culpabilidades colectivas. La culpa tiene nombre y apellidos y es fundamentalmente individual. Existe, señala Arendt, una responsabilidad por las cosas que uno no ha hecho. A uno le pueden pedir cuentas por ello, pero no existe algo así como el sentirse culpable por cosas que han ocurrido sin que uno participe activamente en ellas. La aparente, noble y tentadora afirmación que todos somos culpables es una exculpación de los realmente culpables. Es, en definitiva, una declaración de solidaridad con los malhechores. Donde todo el mundo es culpable, nadie lo es. La culpa es estrictamente personal y se refiere a un acto, no a intenciones. El sentirse culpable de lo que hicieron otros, padres o antepasados, etc., es solamente metafórico y puede llevar a un falso sentimentalismo donde todo quede difuminado. Arendt realiza un fino análisis que no es posible desarrollar en estas páginas sobre las normas legales y las morales, que tienen el rasgo común decisivo de que siempre hacen referencia a la persona y a lo que la persona ha hecho. Incluso si es un grupo en el que han participado varios individuos, conjuntamente el juicio es siempre a cada una de las personas y no al grupo como tal. Desde la perspectiva médica, Carlos Castilla del Pino, en su imprescindible libro sobre la culpa, ya señala su carácter singular, plenamente individual y atendiendo a su acción personal. Aparte de apuntar que su origen religioso incide en que no hay culpas colectivas, porque ello supondría la negación empíricamente inaceptable de las posibilidades siempre distintas de cada uno de los miembros de la colectividad, y en oposición a Jaspers, sobre esta cuestión vuelve a afinar que, desde un punto de vista objetivo, la culpabilidad total de un país es tan falsa como lo sería la estimación de un mérito colectivo. Las falsedades, la mentira y el engaño, que son cosas diferentes aunque de la misma familia, a la invención de noticias o de hechos no sucedidos han existido siempre. Los fantasmas existen en todas las épocas y tienden a la compulsión repetitiva. Son estereotipos de los que echar mano para explicar hechos complejos. Fomentan equívocas ideas esencialistas de que estamos abocados a lo peor y que siempre ha sido así. Crean a veces utopías imposibles a las que unen un impulso peligroso y atrevido de redención, algo que preocupa a Agnes Heller en sus ensayos. Sustituyen a las personas concretas por la abstracción y a los ciudadanos por la tribu. Los linchamientos físicos o intelectuales o reputaciones siempre se hacen en grupo. En nuestra época, fomentan un fundamentalismo indigenista que divide y oculta lo individual, las personas, para elevar mitos y resentimientos, pero la piedad, la compasión, el perdón, el reconocimiento de errores y la cortesía de la disculpa o las palabras de agradecimiento en su caso, son siempre individuales y bases para la convivencia. Individuo y comunidad deberían formar un equilibrio inestable, pero no contrapuesto. Sobre de dónde venimos y conocer y aceptar nuestra historia en toda su complejidad y riqueza fortalece nuestra existencia individual y colectiva. Parte de todo esto y mucho más encontrarán los lectores de este importante libro de Marcelo Gullo, que además de todo lo que se ha dicho en cuanto a la exhaustividad de fuentes y de investigación, está escrito con el entusiasmo de la pasión fría de pieza de combate frente a tanta falsedad interesada en la negación, no solo de la realidad de lo que fue la monarquía hispánica, sino de la propia cultura e historia occidental. Los españoles llevaron consigo a América las raíces griegas, romanas y cristianas que configuraron a Europa. Como escribiera mi maestro don Luis Díez del Corral, la España de tales gestas no era una sociedad militar, a diferencia, por ejemplo, de la Suecia del siglo XVII y luego los casos de Prusia o Rusia. La España, que venía de un enfrentamiento de 8 siglos con los musulmanes, era un país con vocación guerrera, pero no militarista, capaz de movilizar para llevar a cabo sus hazañas bélicas gentes de las más variadas nacionalidades de Europa. De ahí que entre los reyes españoles abunden más los retratos cortesanos como esenciales que los retratos de poder militar. Velázquez es el modelo en el que profundiza Díez del Corral, y por ello, en todas las campañas, tanto en Europa como en América, gentes y figuras señaladas de distintas procedencias se reúnen y reclutan bajo las banderas del rey de España. La universalidad, la igualdad de todos a un lado y al otro del Atlántico, como súbditos del monarca, es un sello especial de la monarquía hispánica, que nada tuvo que ver, aunque nada puede ser idílico, pero sí diferenciador,
con las tergiversaciones maliciosas y falseadas. Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y miembro numerario de la Real Academia Española.